chavalos de mi tierra son valientes y aguerridos, son tan nobles y honestos y dispuestos a entregar su corazón. Son amantes de la patria, de la paz y la justicia, y en su afán de libertad despertaron la conciencia de mi pueblo. Los chavalos de mi tierra despertaron a mi pueblo, abrazando su bandera azul y blanca. Nos marcaron un ejemplo y un camino. Los chavalos de mi tierra son mis héroes de abril. Los chavalos de mi patria escribieron un poema en las calles y las plazas, y en donde quedó su sangre derramada, unas piedras en sus puños y en el alma la verdad y el amor y el deseo de rescatar la dignidad, escribiendo una nueva historia. Los chavalos de mi tierra despertaron a mi pueblo, abrazando su bandera azul y blanca. Nos marcaron un ejemplo y un camino. Los chavalos de mi tierra son, los chavalos de mi tierra son, los chavalos de mi tierra son mis héroes de abril. Los chavalos de mi tierra despertaron a mi pueblo, abrazando su bandera azul y blanca. Nos marcaron un ejemplo y un camino. Los chavalos de mi tierra son, los chavalos de mi tierra son, los chavalos de mi tierra son mis héroes de abril. Reconstruir el tejido social con las comunidades nicaragüenses, visibilizándoles y dándole lugar a su palabra, es como fomentamos los valores de la democracia y la libertad de expresión. Criterios, la suma de todos para ejercer ciudadanía. Estamos comprometidos con transformar la cultura política de Nicaragua. Sabemos de la importancia de estar informados para poder construir criterios. Queremos dar la bienvenida a este programa, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de Criterios, por supuesto a las redes que también se enlazan a este programa, y como siempre darle un fraterno saludo a toda la audiencia de Tica Visión que nos están viendo a través de sus pantallas ahí en la televisión, a todas esas personas que llegamos en Costa Rica, que de alguna manera también están siempre pendientes de la señal del canal más joven de Costa Rica, y es un placer estar llegando para toda esa audiencia también y todo ese público, para la gente que también nos ve a través de TV Nica, canal 19, el canal azul y blanco acá en Costa Rica. También es un placer estar con ustedes, y hoy traemos en esta charla con Criterios una charla con
con una persona que nos va a contar sobre una opción que de alguna manera es una opción de lucha que los nicaragüenses recuerdan de alguna forma muy bien, los de la pasada generación, ¿verdad? Y nos referimos más a una lucha, ya cuando decimos de cuerpo a cuerpo, la lucha armada, la lucha rebelde que se genera en los territorios de Nicaragua. Esta es una lucha que no se ha abandonado, que es una lucha que siempre ha continuado. Yo diría que el conflicto desde el desarme de la contra es algo que no se detuvo. Al contrario, hubieron personas que se dieron cuenta que lo que pasó en esa transición fue algo que lo que causó es poner en desventaja a los rivales armados del FCLN en su momento. Pero hay personas que nunca se desligaron de esa forma de lucha. Y hoy vamos a conversar con una persona, con Gerardo Sánchez, que es una persona que él ha estado de alguna manera siguiendo de cerca toda esta lucha y es coordinador de la radio Pueblo Unido, RPU, que es una radio que siempre está comunicando. Yo les voy a mostrar de hecho la página de ellos para que vayan también a ver el contenido que ellos publican. Y aquí, como pueden ver, ustedes pueden entrar acá en esta página y aquí pueden encontrar mucha información de lo que hoy vamos a estar conversando. Pero para entrar un poco en detalles con lo que vamos a estar platicando, yo les voy a mostrar ahorita en pantalla parte de lo que son las Fuerzas Unidas en Defensa del Pueblo. Algo que RPU comunica bastante y es parte de las agrupaciones, bueno, algunas agrupaciones que están unidas para hacer el frente de la lucha allá dentro de Nicaragua, para luchar en esa lucha de cuerpo a cuerpo, la lucha armada dentro de Nicaragua, ¿verdad? Y hay personas que no creen que esta opción realmente sea en Nicaragua. Obviamente la dictadura trata de invisibilizarlo, le llama, así como el somocismo le llamó en su tiempo también a las personas que se levantaban en las armas, le pueden llamar abigeato, bandoleros, le pueden llamar de un montón de formas para no reconocer su lucha política, ¿verdad? Pero veamos este video para poder de alguna manera entrar un poco en lo que venimos a hablar hoy, en el tema de hoy con el invitado, y ya volvemos con Gerardo Sánchez, el invitado de hoy en este programa que le hemos puesto como temas Fuerzas Unidas en Defensa del Pueblo, la batalla adentro de Nicaragua. En nombre de todo el grupo armado de Fuerza, me habla el comandante cristiano, que allí se conoce la verdadera democracia y el verdadero derecho. ¿Qué queremos todas las comunidades del Castrillo y sus comunidades aledañas? ¿Queremos guerra? Paz. Bueno, si paz queremos, asumamos nuestra responsabilidad con todo el cariño y con toda disciplina a favor de estos grupos armados, a favor de esta organización armada, que no somos tala como nos dice el Frente Sandinista, que somos unos cuantos pelagatos, no. Nosotros caminamos así porque es nuestra línea y es nuestra guerrilla, por eso se habla de guerrilla, porque no estamos para hacer un grupo de 200 personas. No es que no tengamos la capacidad, sino que no queremos molestar mucho al pueblo. Pero si el pueblo quiere ver militares, entre pocos días va a mirar a otros comandantes que no son los del comandante Invisible, ni los del comandante Bigote, ni los del comandante Cuatroso, ni los del comandante Vieja. Así de claro. Entonces, última vez, ¿qué queremos? ¿Guerra o paz? Buenas tardes a todos. Aquí la señal de resistencia popular, azul y blanco, contra la dictadura militar, ahora o nunca. Hoy el pueblo de Nicaragua está en pie de lucha.
por la abolición del ejército, por la construcción de la República de Nicaragua, por la edificación del Estado de Derecho, por el respeto a los derechos humanos, por la libertad, la democracia y la justicia social. Sin Estado de Derecho no hay justicia social, ahora o nunca. Estar informados es clave para construir criterios. Bueno, por ahí entonces estábamos viendo, para que la gente conozca un poco de lo que son las Fuerzas Unidas en Defensa del Pueblo. Y para eso vamos a hacer pasar ya a nuestro invitado del día de hoy, con quien vamos a ir conversando ya sobre el tema, ¿verdad? Para que vayamos conociendo un poco más. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo te encuentras, mi estimado? Muchas gracias. Realmente queremos expresar nuestro agradecimiento por la oportunidad de dirigirnos a tu amplio auditorio a través de Criterios. Un saludo fuerte, un saludo de esperanza y de libertad, ¿verdad? Por la liberación y la democratización de Nicaragua, y sobre todo la democratización de los medios de comunicación. Siendo periodista también ha sido víctima de la opresión en carne propia de la dictadura militar sandinista. Así es que nosotros también estamos por la democratización de los medios de comunicación y el rompimiento del monopolio que tiene la dictadura en estos momentos en nuestro país, y la censura que tiene contra los periodistas y los medios independientes en nuestro país, en Nicaragua. De hecho, abríamos el programa al inicio del programa, cuando vean el enlace, esta imagen que es una imagen que tiene un mensaje claro sobre la prensa. Incluso cuando la prensa vendida calla, las paredes del pueblo hablan. Estas son acciones que todavía se desarrollan adentro de Nicaragua, ¿verdad? Libertad para los presos políticos, el CGN. Contanos, Gerardo, ¿cómo es que se está desarrollando toda esta lucha, la cual no todas las personas tienen de alguna manera una claridad, y de alguna forma la gente hasta no cree que hay personas todavía dentro de Nicaragua que tienen de alguna forma esa lucha armada adentro de una dictadura que pareciera que tiene el control total de la sociedad, que ya infundó el miedo a como lo busca, y que no se va a levantar nadie dentro del país. Pero según lo que ustedes informan y lo que ustedes están sacando constantemente e informando, se ve que no es así, que hay movimientos, que hay gente luchando dentro de Nicaragua. Contanos un poco sobre cómo se viene desarrollando esto. Bienvenido. Muchas gracias una vez más, Jimmy. Efectivamente, este es un movimiento heterogéneo, es decir, está conformado por una cantidad de nicaragüenses de diferentes estatus socioeconómico, inclusive político y religioso. Nuestra organización es de carácter nacionalista, democrática, emergente, y por nuestra naturaleza misma es anticomunista, ¿verdad? Y antidictadura. Porque queremos romper los 202 años que históricamente nuestro país lamentablemente se ha visto envuelto en guerras intestinas entre la familia nicaragüense, y nosotros queremos romper ese círculo vicioso. Esa es nuestra misión principal, terminar con la dictadura de turno. El pueblo de Nicaragua luchó hace algunas décadas contra la familia Somoza y terminó con ese derrocamiento gracias a la voluntad popular del pueblo de Nicaragua, y que fue usurpado en 1979 porque fue el pueblo el que se tiró a las calles. Es la máxima expresión de uno de los principios fundamentales, ¿no?, en el arte de la guerra. Nosotros somos una organización constituida básicamente por dos movimientos, uno dentro y el otro fuera de la ciudad. Uno que está en el área rural, que es el Frente Norte 380, y aquí, como vemos en estas imágenes,
de comandos urbanos de la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense, ¿verdad? Articulados con otros hermanos de otras organizaciones, que es importante también visibilizar, que de una manera u otra están también sumando este esfuerzo, como le dice Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. Y estamos nosotros no negociando política, estamos haciendo acciones, estamos luchando. Por eso el nombre de Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo. Y estas dos organizaciones somos un solo cuerpo de combate y estamos cada una respetando su radio de acción, pero unidos con un solo objetivo: el derrocamiento definitivo, la solución total de la dictadura militar sandinista. Y como toda organización, ¿verdad?, tenemos un medio de comunicación que es Radio Pueblo Unido, ¿verdad? Y se lo estamos expresando también a través de estas paredes. Precisamente estas pintas fueron hechas cerca del Mercado Oriental en Managua, en el barrio Jorge Dimitrov, estas que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿verdad? Y otras que se hicieron en Masaya también. Tenemos otras pintas en Matagalpa y otras que se han hecho virales en las redes sociales. Gracias a esos héroes anónimos, a esos patriotas nicaragüenses anónimos, jóvenes, subrayo y con negrita, con cursiva, jóvenes que han venido tomando ese papel importante de la lucha del pueblo de Nicaragua, como lo vimos en el 2018. Toda esta estructura de organización de lucha en harapo, mal armados, en unas condiciones adversas totalmente, porque esta es una guerra híbrida. Esta es una guerra híbrida cuando se está desarrollando no solamente en el área mediática, así como lo estamos viendo ahora con RPU, sino que también lo estamos haciendo desde el punto de vista militar, en el teatro de operaciones, como lo vemos en el campo político con la Unidad Democrática Nicaragüense y también el nombramiento del Consejo de Notales que conforman como propuesta la Junta de Gobierno Democrática para la transición, de un gobierno de transición en Nicaragua, y también la estamos realizando en el aspecto social, económico, en fin, donde nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar los diferentes escenarios de lucha para el derrocamiento definitivo, repito, de la dictadura. Nosotros no estamos por la opción de un diálogo, no estamos por la opción de una salida política negociada a través de las elecciones. Nosotros estamos por la opción del derrocamiento definitivo de la dictadura. No queremos y no nos gustaría que en estos momentos estar hablando de estos temas. Nos gustaría, como nicaragüense, estar hablando del progreso, del desarrollo humano, de justicia social en nuestro país, el país más pobre de América Latina. Pero lamentablemente estamos sumergidos todavía porque la dictadura nos ha llevado hasta donde estamos, a luchar por la libertad, y como nicaragüenses y como seres humanos tenemos ese derecho de luchar por nuestra patria y tenemos ese derecho de luchar porque ya estamos cansados de tanta opresión. Y no es un invento. Ustedes como periodistas, como medios de comunicación independientes, repito, han sido víctimas también de la opresión sistemática, de la violación de los derechos humanos, y el pueblo de Nicaragua, como fue el caso, algo tan espeluznante como fue el caso de las víctimas del barrio Carlos Mar, eso ha motivado a más nicaragüenses a sumarse a las filas de la lucha, porque están cansados que la clase política dirigente está negociando una salida con otros actores internacionales, cuando en realidad vivimos una Nicaragua muy diferente, que quiere un cambio, una transformación real y objetiva, un cambio integral para transformar la sociedad en una Nicaragua mejor, con mejores condiciones de vida sobre todo. ¿Qué pasa cuando, mira, pusimos un video al inicio Sí. de acciones que se llevan ya en el terreno, ¿verdad? Cuando llegan, pero ¿qué pasa cuando llegan a uno de estos pueblos, llegan con las armas, ¿verdad? El discurso básicamente que les dicen ahí ustedes directamente que el problema es con la dictadura, ¿verdad? Pero ¿cuál es la expresión de la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo la gente toma la acción cuando los ven a ustedes o qué se ha dicho cuando llegan estos grupos, ¿verdad? A los pueblos y llegan de esta manera armados? Me imagino que la gente se debe de alarmar, ¿verdad? Primero que todo, porque llegas así, la gente, cualquiera que llegue con armas va a poner a la gente en alerta. Pero Claro que sí. se ve que después la gente los tienen ahí a la gente y están escuchando todo lo que ustedes quieren expresar, pero ¿qué les dice la gente? ¿Cómo lo ve la gente?
Sí. ¿Cómo lo vive la gente? Muy importante. Tu pregunta es muy importante porque durante todos estos años, todas estas décadas, el pueblo de Nicaragua ha vivido en el engaño, la mentira. Y hoy el pueblo de Nicaragua, gracias a la tecnología, ¿verdad? Porque estamos en la era de la informática, nos permite a través de las redes sociales poder transmitir, que la gente pueda ver qué es lo que está sucediendo realmente. Y aquí estamos rompiendo el cerco mediático de desinformación de la dictadura, porque estamos viendo dos comunidades campesinas de las tantas que se han venido tomando pacíficamente en el interior de Nicaragua y sin afectar, sin lastimar a ningún miembro del partido sandinista que se encuentran en estas comunidades, que en otras circunstancias con seguridad el régimen diría que fue una matancina, y nosotros los estamos llamando a la reflexión a estas alturas del partido, como decimos popularmente. La gente no se asusta porque se ha venido familiarizando, porque miembros de la organización del Frente 380 como de la Coordinadora Guerrillera Nicaragüense son miembros también de estas comunidades, somos parte del pueblo, nosotros somos ciudadanos armados, que la dictadura nos ha obligado a armarnos para primero a defender nuestro derecho a la vida, en primer lugar, y estamos defendiendo ese derecho que está sufragado, que está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Primero estamos defendiendo el derecho a la vida, y eso se identifica las comunidades campesinas, que son nuestra principal retaguardia activa, si podríamos decir así. O sea, eso legitimiza nuestra causa política, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces vemos ahí que estamos enfocando con la cámara al pueblo. Vos ves sonrisas, vos no ves que a la gente se corre, a la gente no se le tiene encañonada, todo lo contrario, los muchachos están en una fila ahí viéndolo, y la gente ahí está compartiendo y se le está brindando un mensaje, porque precisamente en estos momentos tenemos el desarrollo de una ofensiva militar disfrazada de seguridad en el campo que está haciendo el régimen, y ha desplazado una cantidad enorme de militares, paramilitares y efectivos policiales en la región. Y no hemos visto ningún solo sandinista que, como unos piensan de que nosotros vamos a llegar como el 19 de julio del año 79 a asesinar a todos aquellos que fueron miembros de la Guardia Nacional de Somoza, como hicieron ellos. El que la usa se las imagina. Nosotros no hemos asesinado a nadie, simplemente tenemos que defendernos. Eso sí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en base a la Convención de Ginebra, ¿verdad?, que establece el respeto a la ciudadanía, a los ciudadanos civiles, incluso en tiempos de conflicto armado, a los mismos militares, al enemigo. Nosotros hemos tenido que defendernos cuando un militar o un paramilitar nos levanta la mano. Tenemos que defendernos, lamentablemente, pero nosotros no hemos tomado comandos policiales, y los policías se han rendido, han entregado sus armas y no ha pasado a más, gracias a Dios. Hay muchas personas que de alguna manera tienen esa visión de que la lucha armada no debe devolver, porque piensan de que viene ese fantasma siempre de todas las bajas que hubieron de nicaragüenses en los 80, ¿verdad? Y toda la guerra y todos los conflictos que recientemente se han vivido. Ni 50 años llevamos de esa guerra. Pero acompañado de eso también podemos escuchar discursos de políticos que de afuera tienen un discurso más como de movilizar a la gente, ¿verdad? Contrario a lo que ustedes eligen, a la gente que ustedes han elegido de alguna manera seguir lo que ustedes creen que es una lucha totalmente contraria a lo que nosotros denominamos como el turismo político. Sí. ¿Verdad? ¿Cómo ven ustedes ese esfuerzo que esa gente hace con esa lucha, que ha sido una agenda muy tibia, una agenda que no ha logrado de alguna manera demostrar ser rivales de la dictadura? Y desde afuera difícilmente se ve que están logrando también una mayor incidencia, porque la dictadura al final, allá dentro de Nicaragua, está haciendo negocios siempre, sus relaciones diplomáticas, ahí vemos a los diferentes embajadores
o al cínico de Moncada siempre en foros internacionales, como que si nada pasó en 2018. Sí. ¿Verdad? No hemos visto quizás una agenda de parte de la gente más mediática, que sea una agenda que demuestre ser una oposición realmente rival a esa dictadura. Pero eso, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo viven? ¿Lo ven como algo que les afecta, que los está atrasando? Algo que imagínense qué cansado, porque ustedes llegan con un discurso y todavía tienen que convencer a la gente. Yo creo que es convencer a la gente tanto de que hay que salir de esa dictadura como no caer quizás en la manipulación de políticos y medios de comunicación que quieren jugar con una agenda distinta a la que ustedes hacen. ¿Cómo han visto esto? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo trabajan? Sí, gracias por la pregunta. Experiencias vividas son lecciones aprendidas. Nosotros nos basamos en base a las últimas 4 décadas que hemos vivido los nicaragüenses y que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia. Repito, nosotros primero estamos defendiendo nuestro derecho a la vida porque fuimos obligados a desmovilizarnos en 1990, no porque quisimos, sino porque hubo un acuerdo de Esquipulas II que no se cumplieron. Inmediatamente comenzaron a asesinar cerca de 500 miembros de la resistencia nicaragüense y hasta el día de hoy un solo detenido no lo vemos ni procesado. Inclusive el máximo representante de las fuerzas democráticas nicaragüenses, FDN, el comandante Enrique Bermúdez, fue asesinado y hasta el día de hoy todos sabemos quiénes fueron, qué fue la motivación política de este crimen, pero hasta el día de hoy, ¿verdad? Se sigue esa paz cómplice de algunos actores políticos, pero mediáticos, inclusive de poder económico en Nicaragua. Y que tuvimos la oportunidad en 1990 de conquistar la paz en Nicaragua si realmente hubiera voluntad política de hacer cumplir los acuerdos de Esquipulas II y no dejar a un tigre suelto y al otro amarrado, que es lo que nos ha sucedido hasta el día de hoy. Nos vimos obligados a defendernos y a luchar desde las primeras azonadas de 1990, cuando doña Violeta asumió el poder, pero acondicionada bajo el orden del régimen sandinista, porque de manera objetiva entregó el poder la banda presidencial a la señora Chamorro, pero de forma subjetiva siempre mantuvo el poder, siempre con la policía y el aparato militar del ejército y los órganos de inteligencia y de seguridad del Estado. A razón de esto, nosotros nos vimos obligados a formar parte y a fundar lo que se le llamó el Frente Norte 380, lo que después se conoció como Recontra, y en algún momento hasta estuvimos juntos y nos dimos cuenta que los mismos hermanos nicaragüenses del ejército estaban luchando por los mismos ideales que nosotros queríamos: paz, libertad, trabajar, vivir en paz. Eso es lo que nosotros anhelamos. Nosotros no anhelamos otra cosa más que nuestro país realmente se convierta en una república. Claro. Y somos los de abajo, el pueblo marginado, el pueblo sufrido, lo que nos llevó a esta situación. ¿Qué decimos de la clase política dirigente? Repito, experiencias vividas, lecciones aprendidas. Vemos cómo los órganos de inteligencia de la seguridad del Estado, hoy conocida como Dirección de Información para la Defensa, penetró los partidos políticos y hoy Nicaragua está controlado por los órganos de seguridad del Estado bajo la asesoría del G2 cubano. Y junto con los partidos políticos vemos las principales fuerzas sociales y económicas de Nicaragua que están bajo ese control de la dictadura. Nada se mueve si no es del conocimiento del régimen autoritario de Daniel Ortega. Entonces, esta situación de cierre de los espacios cívicos no solamente llevaron a que el nicaragüense se volviera a reorganizar, porque la dictadura nos llevó a ese punto, nos puso contra la espada, contra la pared, y tuvimos que expresar nuestro descontento porque nos están matando. Y hasta el día de hoy ningún organismo internacional ha dicho hagamos una investigación, porque también hasta ellos mismos están atados de pies y manos, porque hasta ellos mismos se burlan de los acuerdos del derecho internacional humanitario, de la Convención de Ginebra, de la Convención de Viena y de todos los derechos internacionales que tienen que ver en materia
humanitaria se burla el régimen de Daniel Ortega. Si se burla con ellos, imagínense qué pasa con nosotros los nicaragüenses. Entonces nosotros nos hemos visto obligados a organizarnos y a luchar contra la dictadura. Mira, ustedes tienen... Cuando vemos... Quiero que hagamos una pausa, porque ustedes tienen propuestas políticas. No Correcto. Es solo la lucha nada más que se está llevando dentro del terreno, ¿verdad? Ustedes tienen propuestas, porque me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué pasaría si se logra, ustedes derrocan a la dictadura? ¿Qué le ofrecerían ustedes a los nicaragüenses para que ellos, los nicaragüenses, puedan confiar y decir, hay que apoyar a estas fuerzas que están luchando porque realmente nos conviene su propuesta? Pero antes de eso vamos a ir a un corte y ya volvemos Perfecto. Para que conversemos de eso. Excelente, está bien. Condénese al acusado Rolando José Álvarez Lagos. Las penas de prisión impuestas serán cumplidas en forma sucesiva, por lo que el condenado Rolando José Álvarez Lagos deberá de cumplir 26 años de prisión y 4 meses de efectiva prisión. El personaje Álvarez, entonces empieza a decir que él no se va. Que no se va. Monseñor Rolando Álvarez Lagos ha demostrado ser el más auténtico exponente de la lucha no violenta en Nicaragua. En el más ejemplar espíritu kantiano, Monseñor Álvarez se negó a abordar el avión, reclamando, más bien retando, que cumpliría la condena de los otros. Se ha salvado la dignidad de los nicaragüenses por este obispo valiente que debía ser ejemplo para muchos, y ojalá lo sea para muchos obispos, para muchos sacerdotes, para muchos cardenales y para muchos ciudadanos en todas partes del mundo. Ha salvado la dignidad de Nicaragua. TV Nica. Señal azul y blanco. Estar informados es clave para construir criterios. Gracias por continuar viéndonos en este programa en el que estamos conversando sobre un tema que los nicaragüenses todavía ahí van escuchando poco a poco en el desarrollo de este programa con Gerardo Sánchez, cómo todavía hay personas que están adentro de Nicaragua luchando y enfrentándose de alguna forma directamente a esa dictadura, pero es interesante cómo llegan a los pueblos a conversar, ¿verdad? Y es una labor como al mismo tiempo de acercarse y dialogar dentro de los mismos nicaragüenses, porque eso es lo importante, es lo que siempre creo yo, el ejercicio democrático de la consulta de los de a pie que nadie hace, que nadie consulta. Y yo creo que debe ser importante que estas personas que llegan a las comunidades y primero deben de sembrar un poco de miedo, por decirlo así, y después la gente les escucha y de alguna forma la gente debe decir, bueno, si vas a luchar por mis derechos, si vas a luchar por mi estabilidad, ¿verdad? Y entonces ahí es donde de alguna forma me gustaría entrar en esta
en esta charla con criterios ya con nuestro invitado Gerardo Sánchez, ¿verdad? Para ir viendo qué es lo que dicen, qué es lo que manifiestan de alguna manera después de la propuesta de lucha que tienen, que ya la conocemos, están adentro del terreno. Yo no necesito saber acá cómo obtienen el financiamiento, quién les da las armas y todo eso. Yo más bien espero que quienes de alguna manera quieran apoyar este tipo de lucha logren comunicarse con ustedes, porque yo he encontrado a mucha gente que siempre dice que hay que hacer la lucha armada, que hay que irse a la lucha armada. Bueno, pues ahí está la gente luchando. Pues. Si están buscando opciones, por ahí tenemos estas opciones que se presentan, ¿verdad? Y de alguna forma no se puede decir de que lo único que se está haciendo es lo que la oposición mediática está haciendo allá afuera de Nicaragua, que dice que desde afuera van a democratizar el país, que desde afuera van a liberar a Nicaragua. Yo siento que a control remoto no lo vas a hacer, ¿verdad? Y no es que no sea importante lo que se hace desde afuera, porque la presión desde afuera sí se debe hacer, es importante hacerla, pero no es toda la que debe, toda la energía y todos los esfuerzos no deben estar enfocados solo en eso, porque todos los expertos, igual las personas que analizan el conflicto cubano como venezolano, te pueden decir de que lo más cerca que han estado los pueblos de derrocar a las dictaduras es cuando se levantan, ¿verdad? Y cuando ya pierden las calles, ahí es donde ya pierden las posibilidades de poder de alguna forma salir de esas dictaduras y esos regímenes, ¿verdad? Antes de que pasemos a escuchar la propuesta política que ustedes hacen, aquí hay un material que me mandaste sobre el comandante invisible, porque sería bueno escuchar qué es lo que dicen también esa gente que está allá adentro volándose directamente, ¿verdad?, contra las fuerzas de la dictadura. Una dictadura que tiene el monopolio de las armas del pueblo, ¿verdad? Que deberían de cuidar al pueblo, más bien están cuidando un régimen y a unas élites económicas que están enriqueciéndose cada vez más con la esclavitud moderna que han generado en ese sistema dentro de Nicaragua. Pero ¿qué es lo que expresan la gente que anda allá adentro? Vamos a escuchar al comandante invisible antes de escuchar a Gerardo sobre las propuestas políticas que ellos hacen. A continuación en Radio Pueblo Unido escucharemos al comandante invisible del Frente Norte 380, refiriéndose a la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua. Hoy más que nunca nosotros como grupo armado andamos más fiel a nuestra lucha, sabiendo que sinceramente una lucha a favor del pueblo, a favor de los derechos perdidos y a favor de muchas aquellas personas maltratadas física y moral, del maltrato que está dando hoy en día el orteguismo. Bueno, es una lástima mirar de que nuestro pueblo está siendo asesinado por manos de los que están en el poder. Una vergüenza tener un gobierno de esta naturaleza, en virtud de hacer obras, trabajo, proyectos. El proyecto más fácil que hay es asesinar a su pueblo nicaragüense, torturarlo, encarcelarlo. Entonces, este es una señal de confirmación, lo que están mirando ustedes, lo que están recibiendo ustedes, de que nosotros no andamos perdidos. Nosotros sabemos muy bien de que la libertad está censurada en este país. Por eso los hemos hallado exigidos, comprometidos ante Dios y la patria a defender este derecho y esta democracia. Por amor a nuestros familiares, por amor a nuestros pueblos democráticos. Ahí andamos rodando y que nos la primeramente Dios que podamos nosotros contrarrestar también la dictadura, podamos contrarrestar este régimen, ya que todo el pueblo nicaragüense no puede abrir la boca porque por eso se muere. Pero más nosotros andamos las armas para abogar y seguir siempre protestando a favor de nuestro pueblo. Hablemos entonces, Gerardo, como parte de esas propuestas que ustedes hacen, ¿qué pasaría si se logra
ustedes vienen y derrocan ya esa dictadura. ¿Cuáles son las propuestas políticas que ustedes les dicen al pueblo? Vean, estas son las opciones, esto es lo que podríamos hacer. Para yo venir como nicaragüense y decir, a mí me parece lógico, porque estamos claros, la lucha armada ya la entendemos, la están haciendo, pero después de eso, ¿qué proponen para el pueblo? Okay. Sí, gracias por la pregunta. Esta es una organización que viene de hace décadas luchando, no nace en el 2018. En el año 2010, nosotros nos reunimos y durante 3 meses continuos estuvimos abordando este tema. Sobre tu pregunta, de aquí nace la formación del Consejo de Notables para conformar de este Consejo de Notables una junta democrática de gobierno de transición, no usurpación ni quedarnos atornillados en el poder, gobierno de transición en Nicaragua. 1. Y de ahí nace una agenda nacional de lucha con diferentes componentes. Y el primer componente en este análisis, en esta discusión, en la narrativa que vivimos, no ha cambiado absolutamente nada desde hace décadas hasta el día de hoy. Lo único que hoy el régimen está más declarado. Hoy ya la gente se quitó la venda de los ojos y ya lo que estábamos viendo en la Nicaragua, en la otra Nicaragua que muchos desconocían que existían y no nos daban credibilidad a nosotros de lo que estaba sucediendo en el campo, hoy se trasladó ya a la ciudad. Ahora es a grandes rasgos. Entonces, en la Agenda Nacional de Lucha aparecen diferentes componentes y el primer componente es el componente de seguridad ciudadana. Y seguridad ciudadana viene acompañado de una serie de puntos. Alimentación, respeto a los derechos humanos, etc. Entonces, el problema que tenemos es el de seguridad ciudadana porque vemos cómo lo que en la Constitución de la República de Nicaragua reza, que tanto el ejército como la policía, los dos únicos instituciones armadas que deberían de estar en defensa del pueblo de Nicaragua, están más bien dirigiendo sus cañones hacia un pueblo desarmado. Entonces ese es el primer elemento que tenemos para liberarnos de la dictadura, del sistema político. Óigame bien, del sistema político, porque ahí va Daniel Ortega. De nada nos sirve, ya aprendimos la lección, ¿verdad? No sirve salir de Daniel Ortega si no terminamos con el sistema político. Entonces, para terminar con el sistema político, tenemos que ver el tema de seguridad ciudadana, que es el derrocamiento definitivo, a la solución total de este régimen. Y estamos hablando de la lucha armada, para empezar. Y muchos nos dicen, pero va a pasar lo mismo. 202 años de guerras intestinas y repiten lo mismo y lo mismo. No. ¿Qué marca la diferencia de las Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo con lo que hemos vivido en 202 años? En que nosotros estamos proponiendo la abolición total del aparato militar en Nicaragua. Para que no se repita lo que nosotros hemos vivido de esos 202 años que históricamente hemos pasado en guerras intestinas. El pueblo de Nicaragua. ¿Cómo harías para cuidar esa transición? ¿Quién va a cuidar también? ¿Quién daría la seguridad que no dan estas fuerzas al pueblo? Ok, lo primero es derrocar al sistema político una vez terminando con el aparato militar, porque ya sabemos que ellos corresponden a los intereses políticos y económicos, porque ahora son empresarios, ¿verdad? Están defendiendo sus intereses económicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que terminar con esto. Una vez termine esta situación, ¿verdad? Las fuerzas irregulares, tenemos que entregar las armas, tenemos que desarmarnos. El ejército, abolición total del aparato militar para que se construya una fuerza policial al servicio realmente del pueblo de Nicaragua. Y para eso necesitamos que la policía sea profesional, no deliberante políticamente, no tenga compromisos políticos con nadie, como nosotros, como Fuerzas Unidas de Defensa del Pueblo, no tenemos compromisos políticos con nadie.
Entonces necesitamos que realmente la policía asuma un papel de seguridad, de respeto en base a la Constitución política de Nicaragua y a la construcción del Estado de Derecho. Porque aquí el problema es político. Aquí va todo contra la propiedad, ese es el marxismo. Todo el campesino que vemos ahí que está luchando con las armas en la mano está defendiendo también su derecho a la propiedad privada. Entonces, todos estos problemas que ya todos los conocemos, no los vamos a repetir, radican en el sistema político. Tenemos que terminar con eso y terminar con el aparato militar. Algunas herramientas que tiene el ejército van a pasar en nuestra agenda nacional de lucha. Consideramos que debe pasar algunas instituciones de carácter cívico para atender situaciones que el pueblo de Nicaragua en su momento requieran. ¿Como cuáles? Medios de comunicación. Tiene muy avanzado el sistema de comunicación, pero que en vez que esté espiando, en vez que esté oprimiendo, en vez que esté censurando los medios de comunicación de los nicaragüenses, que pase más bien en situaciones como esta, que estamos viendo que Nicaragua está siendo amenazada por un ciclón. Entonces, para ese tipo de cosas las queremos, para que vaya a fortalecer el sistema, porque Nicaragua es totalmente vulnerable en temas de vulnerabilidad, terremotos y problemas naturales, porque nosotros tenemos que atender eso. Otras estructuras del ejército también que pasen al servicio de asistencia, helicópteros, medios anfibios que pasen realmente a atender a la ciudadanía. Eso en temas de seguridad y fortalecer lo que es la policía, ¿verdad? Que trabaje y crear una policía especial que trabaje con las autoridades judiciales, con la administración de justicia, ¿verdad? Necesitamos la composición, ese es otro componente que tiene que ver el tema del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia, y para nosotros es súper importante que exista un Estado de Derecho y que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sean señalados o escogidos por dedo por partidos políticos, sino por su capacidad profesional, por su integridad. Por eso nosotros estamos hablando de notables, que los miembros de los futuros miembros del Tribunal Supremo o del Consejo Supremo Electoral tengan esas capacidades profesionales, éticas y principios morales que respondan a la Constitución política de Nicaragua. Eso quiero sumar algo ahí, porque nosotros desde Criterios sacamos unos pasos, ¿verdad? Y va de acuerdo más o menos con lo que has planteado. Y nosotros decíamos que uno de los pasos primeros y fundamentales es quitarle el monopolio de las armas a los criminales de lesa humanidad en Nicaragua. Lo que pasa por abolir el ejército, invitando a los militares que no han participado en crímenes a recuperar la dignidad de su oficio. Decimos, ¿verdad? Los que todavía tengan dignidad, dejar de estar sometidos a una cúpula corrupta y criminal y ser parte de nuevos cuerpos armados que pueden ser una guardia rural, una guardia costera y una guardia civil. Nosotros mucho tomamos este ejemplo incluso de lo que ha pasado en países como en Costa Rica, con la abolición de su ejército. O sea, no son temas que se están inventando, no son acciones que de alguna manera los nicaragüenses están queriendo de alguna manera hacer solo por hacer, ¿no? Esto tiene un sentido y tiene una razón. Claro, ¿verdad? Que sí. Algo muy importante es qué va a pasar con todos estos militares que están involucrados en genocidio. Nosotros, ¿verdad? Una vez más, como lo acabamos de dar a conocer con el comandante Bigote, en resguardo, en base al compromiso que tenemos con la Convención de Ginebra, ¿verdad? Nosotros hemos dicho de que los militares que nosotros tomemos, una vez que se rindan, no vamos a repetir lo que sucedió con el Frente Sandinista de asesinar a los miembros que pertenecieron a la Guardia Nacional de Somoza. Nosotros consideramos que estas personas deben de ser encarceladas, ¿verdad? Y que la policía y las entidades que en su momento se designe resguardar a estas personas en la cárcel mientras se abre un proceso de investigación imparcial para que ese Estado de Derecho que nosotros estamos abanderados realmente sea un compromiso eficaz, ¿verdad? Para que ninguna persona injustamente esté en la cárcel. Pero esto es importante, y sobre todo con el tema que está pasando en Nicaragua,
tenido más de 50 amnistías en nuestro país y volvemos a lo mismo y volvemos a lo mismo. No es posible. Con el tema que está pasando, por ejemplo, ahorita en Nicaragua, de la Corte Suprema de Justicia y todo esto que vemos ahí, sería importante analizar quiénes serían los jueces y quiénes serían las personas que ustedes consideren que estén aptos para poder tomar un rol en ese cumplimiento, ¿verdad? Esa transición. Voy a un corte rápido y ya volvemos para despedirnos en este programa que tenemos acá con Gerardo. Para asegurar la continuidad del modelo. Conocer y respetar los derechos humanos está en nuestras manos. Somos capaces de entender que los derechos civiles y políticos protegen nuestras libertades individuales y garantizan nuestra participación en las decisiones del Estado. Somos libres para vivir sin discriminación. Tenemos derecho a la igualdad ante la ley, a la libre información, a vivir sin violencia, a ser respetados por nuestras creencias y opiniones. Tenemos el derecho al sufragio en libertad, a reunirnos y asociarnos libremente. Somos capaces de conocer y exigir el respeto de nuestros derechos. Estamos por acá para despedirnos ya de este programa que le hemos llamado Fuerzas Unidas en Defensa del Pueblo, la batalla adentro de Nicaragua. Y para eso hoy estuvimos conversando en esta charla con nuestro estimado Gerardo Sánchez, que él es parte de la coordinación de la Radio Pueblo Unido, quien es una de las estructuras mediáticas que logran acompañar esta lucha armada, ¿verdad?, de las personas que están adentro. Y les invitamos a seguir sus redes. Tienen su página web, tienen sus redes también. Y para despedirnos, Gerardo, ¿qué le puedes decir a ese pueblo de Nicaragua que necesita mucha información, que no sea la información que está entrando masivamente, ¿verdad?, desde el monopolio de la información que tiene la dictadura o la oposición funcional, que siempre vemos a las mismas personas? Por lo general, cuando uno es analista en un medio, también lo es en el otro, y siempre estamos viendo las mismas personas. No hay otras voces. Los nicaragüenses no están escuchando otras versiones, no están escuchando otros análisis, no están escuchando otros pensamientos. ¿Qué le puedes decir a los nicaragüenses, aprovechando incluso la audiencia de Tica Visión, donde estamos llegando a muchas personas en Costa Rica? Sí, un saludo a la audiencia de Criterios como de Tica Visión. Gracias por la oportunidad una vez más, en nombre de la voz de los que no tienen voz, porque en realidad hemos sido invisibilizados durante muchos años, ¿verdad? Pues no somos delincuentes, no somos asesinos, somos simplemente nicaragüenses obligados como ciudadanos armados a defender nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a construir una Nicaragua mejor, la nueva construcción de la República Democrática de Nicaragua. Hay muchos temas en cuanto a la agenda nacional. Es lamentable que tengamos ahora el nombramiento de un magistrado corrupto como es el señor Aguilar, primo hermano del señor que es segundo de la Asamblea Nacional de la bancada sandinista, que tiene un sobrino que se llama José García Aguilar, caído constantemente por tráfico de drogas y que ha sido liberado constantemente, porque aquí está un vínculo y un mantenimiento del tráfico de drogas, que es el Frente Sandinista. Hay mucho que hablar. Durante los 5 años que estuve encarcelado y justamente en máxima seguridad vimos muchos casos de eso, así es que más bien en parte nos ayudó como periodistas y como seres humanos poder entender y hablar con la realidad de frente de lo que está sucediendo en nuestro país. En cuanto al tema de la agenda, hay muchas cosas por decirte. Es reducción del número de diputados, 92 diputados, demasiado para el segundo país más pobre de América Latina. Reducción en un 50%. Estamos hablando también de desarrollo humano, ¿ya? Convertir esas bases militares, como hemos soñado, en centros de educación técnicos y profesionales. No podemos hablar de un 8% para la educación en Nicaragua, porque no sabemos en qué condiciones vamos a encontrar las arcas del Estado, porque esta banda organizada está saqueando nuestro país.
pero nuestro mayor interés es inyectar a la educación en nuestro país. Queremos mejorar el nivel de vida de los nicaragüenses, pero para eso ese gobierno de transición tiene que darse ese tiempo, porque tenemos que reformar la manoseada constitución política de Nicaragua que ha hecho Ortega a su medida, para que podamos entonces realmente construir juntos, repito, construir juntos, no que nosotros tenemos el poder militar porque tenemos las armas de hacer a lo que nosotros queremos, no, es construir juntos. Entremos en ese proceso de conversión, de análisis, pero tenemos que empezar esa conversión por nosotros mismos, cambiando nuestra manera de pensar, no haciendo lo malo, no buscando actos de corrupción, sino cómo podemos servir a tantos nicaragüenses que sufren dentro y fuera de nuestra frontera. A eso es lo que nos debemos, a ese llamado de patria que nosotros queremos, porque han muerto muchos hermanos, y muchos hermanos nuestros en estos momentos, lamentablemente, están encarcelados. Queremos pedir por ellos, para que nos ayuden por nuestros hermanos que están presos y que su familia no tiene la capacidad para ayudarles. Hay muchas cosas que decir. Los campesinos, queremos mejorar las condiciones de vida del sector campesino, que son nuestros principales protagonistas, que legitimizan esta lucha, y sobre todo los estudiantes. Tenemos que respetar los derechos humanos, tenemos mucho que hacer, y para eso ya hay un equipo de trabajo encabezado por Jacobo Robespierre, que es nuestro canciller en esa materia, viendo estos temas en foros internacionales, lo que está sucediendo y lo que podemos hacer a un futuro inmediato. Lamentamos que la administración del presidente Biden, ese sector demócrata de los Estados Unidos, esté de una manera u otra buscando una salida negociada, ¿verdad?, para mantener junto con la Internacional Socialista a un sandinismo sin Daniel Ortega o con Humberto Ortega. Nosotros no estamos buscando una salida negociada para mantener a un sandinismo con o sin. Queremos una solución total de fondo, no términos medios ni una democracia condicionada. Queremos una transformación real y efectiva. Queremos una transformación integral, una educación cultural que nos vea a los nicaragüenses la oportunidad realmente de mejorar nuestra calidad de vida, que vivamos dignamente como verdaderos seres humanos en nuestra propia patria y que no tengamos que andar rodando en el mundo, que nos humillen, que nos exploten, y salir con nuestra gente, con nuestros hijos y pasar todas estas necesidades. No, por favor, basta ya de tanta corrupción y de tanto abuso contra el mismo pueblo de Nicaragua. Tenemos que cambiar y tenemos que hacerlo por nosotros mismos, hermanos. Muchas gracias, Gerardo, por tus palabras. Te esperamos próximamente por acá porque, como lo mencionás, hay muchas cosas de qué hablar y nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes para ir dándole seguimiento también a cómo va lo que publican también en la Radio Pueblo Unido, RPU, síganlo en sus redes. Buenas tardes, buenas noches para las personas que nos ven, o en las madrugadas también que nos ven en Europa también. Gracias a las personas que nos siguen a través de las redes sociales de Criterios y los demás medios de comunicación que se nos enlazan, a la audiencia de Tica Visión y TV Nica Canal 19. Recuerden que estar informados es clave para construir criterios. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga a todos. Reconstruir el tejido social con las comunidades nicaragüenses, visibilizándoles y dándole lugar a su palabra, es como fomentamos los valores de la democracia y la libertad de expresión. Criterios, la suma de todos para ejercer ciudadanía. Estamos comprometidos con transformar la cultura política de Nicaragua. Sabemos de la importancia de estar informados para poder construir criterios.